Hola y te doy la bienvenida a un nuevo videoprograma de las noticias que no te cuentan. Soy José Manuel Goch. Hoy es 9 de octubre del 2013 según el calendario oficial occidental y vamos a tratar el tema de las ONGs. Vamos a mirar un poco por debajo a ver qué hay. Todo tomando el hilo desde como punto de principio la acción de Greenpeace en el Ártico contra buques de la Armada rusa y cómo los guardacostas rusos detuvieron a los activistas de Greenpeace tras disparar a su buque en el Ártico. Esta, bueno, pues es una noticia del 18 de septiembre, ¿no? Fue ya pasado unos días cuando pues eso, que los de Greenpeace, en una acción clásica de ellos, llevan ya 40 años haciendo cosas parecidas, pues intentaron parar las acciones rusas de la plataforma petrolera de Gazprom para proteger el Ártico. Entonces, claro, pues han detenido a los activistas, los han acusado de piratería y todas estas cosas. Entonces, claro, Holanda inicia una acción legal contra Rusia para liberar a los activistas de Greenpeace, ¿no? Todo el buenismo del mundo pues está con las manos en la cabeza porque los han detenido. Y una cosa muy curiosa que ha ocurrido, quizás no tiene relación, pero es realmente muy curioso, es el hecho de que en Holanda atacaran a un diplomático ruso. Y entonces, claro, Rusia también ha enviado una nota de protesta por la redada en casa del diplomático ruso. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? Bueno, pues desde los medios oficiales en todo Occidente, las ONG, las grandes ONGs tienen muy buena prensa y todos estamos convencidos de que actúan para el bien de la humanidad. Pero, ¿es eso así? Porque indagando un poquito, nos encontramos, por ejemplo, estas cosas que ahora van a aparecer en pantalla. Aquí tenemos a Greenpeace, ¿no? Donde, estas las manifestaciones, protestas para liberar a los 30 del Ártico, ¿no? Aquí tenemos los sospechosos habituales de los cuales vamos a hablar. WWF, ¿no? World Wide Fund, Greenpeace y Amnistía Internacional. Aquí todos juntos para liberar a los activistas. Estas son las protestas que se están haciendo por todo el mundo, sobre todo occidental. Continuando, indagando un poquito más, nos encontramos que, Greenpeace lleva 40 años inspirando a la acción según su propia propaganda, y aquí explica que catalizan una energía revolucionaria, defienden los océanos, protegen los bosques antiguos del mundo, trabajan para el desarmamento y la paz, crean un futuro libre de tóxicos y campañan por una agricultura sostenible. Está claro que hay que mirar las cosas desde varias perspectivas. Están los activistas de base que están convencidos de lo que están haciendo y luego están los activistas de la parte de arriba que, como vamos a ver, no parecen tan activistas como deberían ser. Indagando un poquito, pues aquí tenemos la mesa de directores de Greenpeace. Todo siempre parece correcto, muy bien. Siempre personas comprometidas con el medio ambiente, personas comprometidas con la paz y todas estas cosas. Siguiendo, aquí nos encontramos en un diario argentino y aquí ya damos la vuelta, donde explica que el petróleo y la militarización del Ártico, una jugada del MI6 que salió mal. Aquí ya empezamos a... ¿Por qué dicen estas cosas, no? El MI6, para quien no lo sepa, es el Servicio Secreto Británico de Exteriores. El MI5 sería el Servicio Británico Interior.
aquí tenemos, bueno, pues eso, una carátula del MI6, inteligencia británica, y aquí en este diario web, en esta web, hay un informe bastante largo, como siempre, dejadme los enlaces, donde explica que en la década de los 70, en plena Guerra Fría, Gran Bretaña se alarma por el acelerado desarrollo nuclear de Francia. El MI5 o MI6, Servicio de Inteligencia del Reino Unido, crea Greenpeace para usar el pretexto ecologista como escudo ante los experimentos franceses en el atolón de Mururoa en el Pacífico. Aquí habla, dice, la movida era sencillamente que Putin hundiera el banco de Greenpeace y que la plataforma está militarizada y tienen orden de disparar todo lo que se acerque a 10 millas. Bueno, aquí explica a partir del hecho del conflicto entre los rusos y Greenpeace, continúa, y entonces hace un informe muy detallado sobre los secretos del Greenpeace, cobertura del MI6 para el Imperio Británico, lobby y acción psicológica del Imperio Británico. Es un informe reeditado en el 2008 del año 99. Ya digo, es bastante largo, son 35 páginas, pero bueno, pues cada cual que lo lea y que obtenga sus propias conclusiones. Continuando, aquí nos encontramos una noticia del 2005, publicada en el diario británico The Guardian, donde dice: Francia culpa al MI6 por el Rainbow Warrior. ¿Nos acordamos aquella acción tan famosa que ocurrió en los años 80, en las cuales el servicio secreto francés hundió al primer barco, al primer guerrero del arco iris, y creo que hubo un muerto, y se hizo tan famoso Greenpeace? ¿Por qué estaba ese barco allí precisamente? Por supuesto, dice, el gobierno francés intentó culpar al servicio de inteligencia británico MI6 por el hundimiento del barco de Greenpeace en una campaña de desinformación, pues que infundió a Thatcher, al gobierno de Thatcher. Por supuesto, el gobierno francés dice: Greenpeace son en realidad el MI6, no, porque ellos tienen su inteligencia, y el gobierno británico dice: no, eso es desinformación. Claro, si tú creas un grupo de subversivo, ¿no? Subversivo, pero en el hecho de que dice que es una cosa y en realidad es otra, y te descubren, ¿qué vas a decir? Que el que te ha descubierto es desinformación. Es típico, ¿no? Pero bueno, como siempre, dejo aquí la web. Podéis utilizar el Google Translate para traducirla del inglés, si no sabéis inglés, y que cada cual pues vaya componiendo su propio puzzle. Continuando, aquí se carga la siguiente web a ver, ahora pasamos a los otros sospechosos habituales, la WWF, ¿no? La World Wide Fund, el Fondo de la Vida Salvaje. Estos son, si nos fijamos, cada año son los que patrocinan el apagón de luz, ¿no? Siempre me ha parecido muy extraño, ¿no? que una organización así pues se pudiera publicitar en la revista Time y publicitar enfrente del colegio de mis hijos, es decir, que dominan todos los niveles de la publicitación, ¿no? Desde lo local hasta lo global. Bueno, pues en la historia de la WWF nos encontramos cosas muy curiosas, ¿no? Bueno, siempre un ser británico, uno de los primeros, pero ¿adivinamos quién fue el primer presidente? Sí, aquí lo tenemos, el príncipe Berhan de Holanda, ya fallecido. Quien no conozca a este señor, pues quizás no sabe que fue también el fundador de las reuniones del grupo Bilderberg y también fue un miembro de las SS nazis alemanas. Es muy curioso, ¿no?, que este señor se dedicara a concebir, ¿no?, aquí dice concebir y crear una organización por el bien mundial como la WWF. Pero es que si nos vamos a la mesa de directores de la WWF, la actual, en la web, aquí
¿Dónde está el equipo ejecutivo? Por supuesto, son personas comprometidas, paz mundial y conservación de la naturaleza, pero vamos aquí a la mesa de directores y nos encontramos al expresidente de la Coca-Cola. Nos encontramos Kepos Capital, es decir, una empresa de esas de especulación financiera. Nos encontramos, vamos por aquí, más, Leonardo DiCaprio. Seguimos bajando de las Naciones Unidas y seguimos y vamos a encontrar Seagate Technology, infraestructuras de Google y atención a esto, el presidente de la Corporación del Banco de América. Sí, por supuesto, estas son personas, la Coca-Cola, el Banco de América, que están muy preocupadas por el medio ambiente, ¿no? Por eso crean las crisis y se quedan con los acuíferos. Está muy claro que lo que significa que estén en esta mesa, ¿no? Es el típico lavado de cara y es el típico forma de utilizar organizaciones para hacer lo contrario de lo que aparentar que hacen lo contrario de lo que realmente hacen. Pero sigamos adelante. Ya hemos visto pues esto, la WWF. Aquí esta web es, vamos arriba, estamos en el otro sospechoso habitual, Amnistía Internacional, que te explica a ellos que bueno, que empezaron por un artículo del año 61. Es muy curioso también las fechas en las que se inician, porque hemos visto que la WWF también se inició en el año 61 por el príncipe Bernhard de Holanda, y Amnistía Internacional también es del año 61. Muy curioso, y además aparece por un artículo en el diario británico The Observer. Otra vez estamos en la misma zona europea. Holanda, Gran Bretaña, son familia. Los reyes, ¿no? Las monarquías. Este es un dato muy curioso, porque este tipo de organizaciones más o menos comenzaron en un momento determinado por unas personas determinadas, un grupo de personas determinadas que podríamos llamar la élite. Aquí, en este artículo de Global Research del 2012, ya está un poco desactualizado, pero por ejemplo explica que Amnistía Internacional está conducida por representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, financiada por criminales financieros, y amenaza a la advocacia de los derechos humanos reales en todo el mundo. Por supuesto, voy a dejar, ¿no? Bueno, aquí habla lo de otro ataque a Rusia, ¿no? Los de Pussy Riot, habla bueno, aquí de activistas opositores, y que Amnistía Internacional está dando apoyo a la agenda del Departamento de Estado, y habla que su secretario para organizaciones internacionales es Susan Nossel, que trabajó precisamente para no, me he equivocado, que la presidenta ejecutiva ahora está un poco desactualizado porque en la siguiente página lo podremos ver. La presidenta ejecutiva era Susan Nossel, que da a secretaria ayudante de organizaciones internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y aquí, bueno, continúa dando más datos aquí tenemos a la tal Susan, ¿no? Dando más datos de cómo funciona Amnistía realmente por dentro, o al menos es lo que indica la investigación de Global Research. También digo que estaba desactualizado porque aquí vemos que la Susan Nossel dimitió como directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos el pasado 11 de enero del 2013.
Quizás es porque era demasiado evidente sus lazos con el Departamento de Estado. Ya sabemos que para llevar a una organización que tiene que aparentar lo contrario de lo que realmente es mucho mejor colocar personas que aparentemente no tienen relación con quienes lo llevan, o si tienen una relación que es muy difícil de descubrir, ¿no? Pero bueno, la señora Susan Nossel tuvo que dimitir, y aquí, por ejemplo, en los comentarios, una dice que era una herramienta de Hillary Clinton, y aquí personas que dicen que estaban desde los años 70 y que se iban a borrar o se habían borrado de Amnistía Internacional en el momento de que esta persona pues había tomado el mando. El caso es que cuando se descubre a alguien que proviene, que ya es demasiado evidente, se suele sustituir por alguien que no es tan evidente, pero el camino continúa igual. Seguimos, y esto no es nada nuevo. ¿Y los rusos? ¿Por qué los rusos habrían atacado a Greenpeace sabiendo que se les iba a venir toda la propaganda occidental en contra? Es que los rusos tienen su propia historia y ellos saben que las ONGs se han utilizado históricamente desde las partes más altas, ¿no?, para desestabilizar a los países. Por ejemplo, ahora es mucha coincidencia que el aparato diplomático ruso ha conseguido redirigir el conflicto de Siria al desarmamento de las armas químicas, y esto no ha gustado a los que intentaban atacar Siria, que no descartamos que vaya a ocurrir, y entonces es por eso que el Greenpeace ha ido al Ártico. No pueden atacar a Rusia directamente, pero les podemos enviar las ONGs. Y ya digo que históricamente los rusos lo conocen muy bien. Porque si nos remontamos a la revolución bolchevique, aquí en este libro, bueno, en esta web que es un escrito de un libro, está recogido de un libro, explica que los agentes de la tabla redonda de América, y quizás no sepas, la Tabla Redonda es una organización de élite creada a finales del siglo XIX desde Sudáfrica para mantener el Imperio Británico, que luego se ha inventado la Commonwealth. En Gran Bretaña crearon el Instituto Real de Asuntos Exteriores, el Royal Institute of International Affairs, y en Estados Unidos crearon el Centro para las Relaciones Exteriores, Center for Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council for Foreign Relations, que es el CFR, ¿no? Prácticamente todos los presidentes, toda la base del gobierno de Estados Unidos procede del CFR. Bueno, pues ya a principios del siglo XX explica que agentes de la Tabla Redonda no tenían la ventaja de usar el servicio diplomático como cubierta, y así tuvieron que ser más ingeniosos. No fueron como diplomáticos o incluso como hombres de negocio interesados, pero sino se disfrazaron como oficiales de la Cruz Roja en una misión humanitaria. El grupo consistía casi enteramente de financieros, abogados y contables de los bancos y casas de inversión de Nueva York. Simplemente tomaron el poder de la organización de la Cruz Roja Americana con grandes contribuciones y en efecto compraron una franquicia para operar en su nombre. El profesor Anthony Sutton, del ya clásico libro de Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street y la Revolución Bolchevique, explica que en 1910 la Cruz Roja hizo una campaña de 2 millones y fue solo exitosa porque fue apoyado por estos residentes ricos de New York City, de Nueva York. Incluso el mismísimo J.P. Morgan contribuyó con $100,000. Henry P. Davison, un socio de Morgan, fue el presidente desde 1910 del Comité de Fondos, de Búsqueda de Fondos de Nueva York, y después se convirtió en el presidente del Consejo de Guerra de la Cruz Roja Americana. La Cruz Roja no pudo aguantar las demandas de la Primera Guerra Mundial y en efecto fue tomada por estos banqueros de Nueva York. Y así que
todos los gastos de la misión de la Cruz Roja en Rusia, incluyendo la compra de uniformes, fue pagado por el hombre que fue apuntado por el presidente Wilson para que se convirtiera su cabeza, el coronel William Boyce Thompson. Y aquí tenemos, también del inglés se puede traducir, toda la parte de la historia de cómo fue utilizada la Cruz Roja para introducir la financiación de lo que era y fue la revolución bolchevique. El artículo, pues, quien financió a Lenin y Trotsky, y eso está basado en el libro La creatividad de Jekyll Island, que recomiendo su lectura, del autor G. Robinson, creo que se llama, o Edward G. Robinson, creo que se llama. Y bien, pues, tras todo indagación por debajo, ¿no?, podemos llegar a la conclusión de que este conflicto de Rusia con Greenpeace, como siempre, no es tan aparente como parece, y los buenos y los malos tampoco son tan aparentes como parecen. Sencillamente, desde ya hemos visto más de 100 años, las ONGs grandes son utilizadas como sistemas, servicios de subterfugio bélico-político para introducirse en los países. Y los países que ahora mismo se llaman tercer mundo, esto lo saben muy bien. Además, una pregunta, si las ONGs son tan importantes y luchan por el medio ambiente y encima está la misma élite metida en su fundación y desde siempre, porque continúan las guerras, el hambre y todas estas cosas, cuando son la misma élite las que crean las guerras, el hambre y todas estas cosas, o que se lo pregunten al señor del Banco de América, ¿no?, que está en la mesa de directores de la WWF, de la WWF. Y bueno, ya digo, dejo los enlaces en el apartado de más información. Ya lo dejamos aquí por hoy, por este videoprograma, que creo que se ha hecho extenso, y que cada cual juzgue teniendo los datos de una y otra parte. Te ha hablado José Manuel Goch, muchas gracias por tu atención y como siempre suscríbete si te ha parecido interesante para recibir las notificaciones de los próximos programas de las noticias que no te cuentan, dale a me gusta para compartir la información y nos encontramos en un siguiente video.